continuar con esta serie que comenzamos con ocasión de Navidad, teniendo en cuenta esa aclaración que le hizo el ángel a José, al esposo de María, para cuando él la iba a rechazar, ¿no? Y algo muy importante que le dijo allí fue esa frase: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Nos agrega esta frase Mateo, dándonos la aclaración, qué significa Emmanuel. Pero decíamos que de pronto nos quedamos cortos de poder comprender la magnitud de la importancia de esta declaración, Dios con nosotros. Por eso estamos desarrollándolo en 5 escenarios para lograr entender la profundidad de esta aseveración. Ya en el primer video vimos desde la creación qué es lo que significaba Dios con nosotros. Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. Y no solamente las creó para que el hombre las gozara, sino también era el sitio donde el hombre podía realizarse en sus relaciones. Y la primera era relacionarse con Dios. Nos decía la palabra que él se paseaba por el huerto, o sea que él convivía allí también con el hombre, estaba con el hombre. Entonces, el propósito de este Edén, de este paraíso, inicialmente por Dios era para estar con el hombre y que Dios pudiera darle esa vida al hombre a través de su relación y el hombre pudiera gozar de esa relación con Dios, de esa relación con la naturaleza, de esa relación con los animales, de esa relación con otros. Pero el Señor colocó un árbol y lo previno, que el día que comiera de ese árbol conocería el bien y el mal, y al conocerlo moriría. El hombre no entendió realmente lo que estaba planteando Dios, que hasta ahora todo lo que conocía era bueno en gran manera, conocía el bien, no conocía lo que era el mal, y quiso conocerlo. Pero esto le costó esa relación con Dios, fue separado de Dios y por lo tanto la muerte espiritual, y poco a poco fue también llegando la muerte física y esa separación total de Dios. Luego la palabra, después de este escenario, nos habla cómo la humanidad se fue alejando cada vez más y más de esa relación con Dios y llegó a ser una humanidad caracterizada por la violencia, por el sufrimiento, por la opresión, pero gracias a Dios, Él no nos dejó allí, sino que nos buscó y nos sigue buscando. Y aquí es donde vamos a comenzar con el segundo escenario. ¿Cuál es ese segundo escenario? Hay un pasaje que nos ayuda mucho para introducirlo. Es un cántico, una sección de un cántico de Moisés, cuando ya han salido del pueblo, el pueblo de Israel de Egipto, Moisés los ha llevado y ya junto a las riberas del río Jordán, antes de cruzar, que muere Moisés, él entona este cántico también, ¿no? Y en unos versículos muy específicos nos va a ayudar a introducir este segundo escenario. Ahí en Deuteronomio 32 versículos, vamos a leer versículos del 9 al 11. Dice, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta. En la horrenda soledad de un desierto lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Aquí algo interesante es que comienza hablando de Jacob, de su pueblo, o sea que se refiere a Israel. Dice que tomó que su heredad es Israel. Y algo interesante es que aquí en el versículo 10 dice lo encontró en tierra desierta, en horrenda soledad de un desierto. Moisés aquí algo interesante también es que utiliza los mismos términos, lo dice en los mismos términos en el original en hebreo que utilizó cuando la creación.
cuando decía ahí en el versículo 2 del primer capítulo de Génesis que todo estaba desordenado y vacío. Así nos lo tradujeron, pero los mismos términos está aquí cuando dice esto. Los encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Es sinónimo y utiliza los mismos términos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que encontró a su pueblo en un caos, donde tampoco se podía vivir en una soledad. Y eso es lo que comenzó la creación también. Es como si nos estuviera hablando aquí Moisés de una nueva creación, de un nuevo comenzar. Y lo hace a través del pueblo de Israel. Y no solo el paralelo con Génesis se queda aquí, en este nuevo comienzo a través del pueblo de Israel, cuando habla como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Recordémonos que también en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando dice allí en Génesis se movía el Espíritu, es el mismo verbo y la misma idea que nos dice aquí. Revoloteaba como una gallina sobre sus polluelos. Entonces sí que el paralelo es uno a uno, es como una nueva creación, un nuevo comenzar a través del pueblo de Israel. Y es Dios buscando a su pueblo, o más que a su pueblo, buscando a la humanidad para restablecer las relaciones que se habían roto allá en el Edén y que habían llevado a la humanidad a estar muerta espiritual y físicamente, llegando al caos que vemos hoy en día. Y así estaba el pueblo de Israel, en un caos. De allá lo tomó y volvió una nueva creación, como un nuevo comenzar. Es como diciendo el Señor, quiero enseñarles a restablecer las relaciones conmigo y por tanto con las otras relaciones que se han roto. Entonces algo muy interesante también que nos plantea desde aquí es que Dios comienza otra vez dando el camino y la forma para restablecer esas relaciones que se habían roto, pero lo hace de una forma didáctica, nos hace todo un planteamiento humano, material, físico, a través del pueblo de Israel, para que logremos comprender realmente la importancia de que Dios esté con nosotros y que busquemos o que logremos más bien entender qué significa y cómo se puede llevar a cabo esa relación con Dios, mantenerla para que Dios pueda estar con nosotros. Ya también allí hablábamos de Deuteronomio, pero en Éxodo 19, cuando sacó al pueblo y llegan al Sinaí, empieza diciéndonos cómo es que puede restablecer esa relación con Dios. Ya había comenzado desde el capítulo 12, cuando establece la Pascua, 12 del libro de Éxodo, establece la Pascua que fue la última plaga que hubo en Egipto cuando murieron todos los primogénitos. Pero la Pascua, que significa pasar sobre, significaba que se sacrificaba un cordero y con la sangre se marcaba los dintales de las puertas de los hebreos para que el ángel de la muerte no entrara y no matara a los primogénitos de Israel. Entonces los liberó a través de esta última y por eso fue la Pascua, fue a través de la sangre. Alguien debería pagar por la muerte, por el pecado del hombre. Y entonces comienza la liberación. Entonces dice, es como enseñándonos el Señor que a través de la sangre es que nos puede liberar de la opresión, nos puede liberar de las tinieblas, que fue lo que hizo Dios al juzgar a todos los dioses de Egipto a través de las diferentes plagas, que a la larga representaban todas aquellas necesidades, cómo el hombre buscaba suplirlas, y era aludiendo a través o haciendo referencia a través de los dioses que ellos crearon, que eran supuestamente los que les soportaban su vida, y los egipcios llevaban esta vida de esclavitud también, y por lo tanto habían esclavizado y oprimido al pueblo de Dios. Entonces comienza Dios buscando
establecer otra vez la relación con los hombres. Y lo primero que hace es juzgar a los otros dioses que ha creado el hombre, diciendo que Él es el único Señor. Y ya llegando al monte Sinaí, entonces, después de que ya dice que eso no hay más dioses sino solo Él, empieza a hablar en qué términos nos vamos a relacionar, ya que los ha liberado de esa esclavitud, de esa oscuridad en que vivían en Egipto. Y si miramos en Éxodo 19, capítulo 19, versículo 4 al 6, nos dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Ya han visto todo el poder que ha tenido Dios sobre los egipcios y los supuestos dioses que reinaban allí en Egipto. Y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Aquí algo muy importante. Al juzgar todo en lo que podemos basar nuestra vida, lo dejamos atrás y el Señor nos lleva sobre alas de águila. Es como conducirnos suavemente, pero nos conduce es a Él. Allí es donde comienza realmente esa restauración de la relación con Dios. Cuando Él nos libera, ya sabemos que fue a través de la Pascua, por la sangre que no nos permite morir. Más adelante vamos a comprender todo este significado, pero ahí comienza a restablecer la relación con Dios y nos lleva de una forma suave como en alas de águila hacia Él. Dice ahí, os he traído a mí. Es el mismo Dios llevándonos a Él. Y así lo hizo con su pueblo. Ese es el ejemplo y la forma didáctica que a través del pueblo de Israel nos quiere enseñar a todos, cómo Él nos atrae a Él. Y sigue diciendo allí en el versículo 5, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces nos va diciendo cuáles son las condiciones. Tenemos que escuchar su voz y guardar su pacto. Vamos a entenderlo mejor en unos momentos. ¿En qué consiste el pacto y en qué forma tenían que escuchar y guardar ese pacto? ¿Qué es la condición para que ellos lleguen a ser su especial tesoro entre todos los pueblos? Porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice, serás un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, al cumplir mi palabra, serán sacerdotes, me van a ministrar a mí y van a guiar otros a Dios. Y no solo eso, sino será una nación santa, una nación apartada y consagrada únicamente para Dios. Entonces, fíjate que aquí la promesa que les hizo antes, antes de realmente recibir toda la ley, ahí en el Sinaí, es que será su especial tesoro, será un reino de sacerdotes, será una nación santa, pero tienen que escuchar la voz de Dios y tienen que guardar el pacto. Hay una condición para hacerlo, para hacer ese especial tesoro de Dios y poder Dios estar con nosotros, en este caso específico, como ejemplo que nos está colocando al pueblo de Israel. Para que Dios pueda estar con su pueblo, tiene que hacer esas condiciones. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Algo muy importante eh, que hace Dios es revelarse, mostrarse. ¿Quién es Él? Si yo voy a habitar con ustedes tienen que entender quién soy yo. Es como diciéndonos así Dios, ¿no? Entonces Él se revela. Y ahí mismo en el capítulo 19 de Éxodo hay dos especiales revelaciones de Dios. La primera la encontramos ahí en el versículo 18, que dice, Éxodo 19, 18, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció con violencia. Y más adelante en el 21, dice, y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor, y perezcan muchos de ellos.
Entonces es la primera revelación que le hace directo al pueblo después de que los ha sacado, la forma en que se muestra a través de fuego, humo, tormentas, o más que tormentas, terremotos en la tierra. Sí, que fue una revelación fuerte, pero de pronto lo que el Señor quería allí es mostrar, mire lo que causó el pecado, mire qué tan lejos estamos. Si ustedes se acercan mucho a mí, van a morir, porque es un Dios santo y Él no puede estar en medio de un pueblo pecador, lleno de violencia, lleno de opresión, de oscuridad. Y esa es la primera revelación, mostrando la verdadera posición y relación que hay entre Dios y el hombre hasta ese momento. Están separados por ese mismo pecado y ustedes se acercan y me ven, van a morir, porque no podemos convivir. Pero lo hermoso es que no se queda Dios en esa revelación hasta ahí, en esta de temor, de terror ante el pueblo, al mostrarse tal como es Dios con respecto al hombre. Entonces ahí en el capítulo 20 de Éxodo da una segunda revelación muy importante allí. Y dice en el versículo 1 del capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Sí? ¿Cómo comienza? Yo soy el Señor tu Dios. Aquí como nos traducen la palabra Señor, originalmente es la palabra que nos traducen también como Jehová o Yahvé, que lo que significa es yo soy el que soy. Entonces yo, si leyéramos así este versículo, yo soy el que yo soy, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, fíjense, si lo vieron con detenimiento, aquí es donde comienzan los 10 mandamientos que dio Dios. Y comienza diciendo, este soy yo, tu Dios, el que te sacó de Egipto. O sea que los 10 mandamientos que conocemos nosotros con ese nombre, los 10 mandamientos, más que mandamientos son instrucciones y más que instrucciones, es la revelación del carácter de Dios. Entonces, primero Dios se revela a través de fuego, de humo, de terremotos y que puede causar muerte y eso debe haber causado en el pueblo bastante terror. Pero dice, espera un momentico, si hay una forma de acercarnos. ¿Y por dónde comienza? Mostrando su carácter. Ustedes tienen que comprender quién soy yo, es como estuviera diciendo Dios. Mi carácter es así. Y ahora nos lo enumera en los 10 mandamientos, y no solo se queda con los 10 mandamientos. Ahí está en el capítulo 20 y vamos, yo, si ustedes ven con cuidado en sus Biblias, en los capítulos 21, 22, 23, son más leyes que coloca allí Dios y toda esa ayuda a entender en la forma de vida y práctica cómo es que se muestra el carácter de Dios a través de los principios que están allí. Entonces, realmente, más que normas que nos quiera dar el Señor, son instrucciones para que comprendamos cuál es el carácter de Dios y por lo tanto lo podamos conocer para poder relacionarnos con Él. Y fíjense que esto fue lo que Dios hizo desde el Edén. Él se reveló a través de toda la creación, a través de lo que era bueno en gran manera. Y el hombre podía conocer a Dios, además de que estaba con Él, a través de toda la creación, porque mostraba el bien, lo bueno que era Dios. Y aquí está haciendo lo mismo. Cuando hace esa como una nueva creación con el pueblo de Israel, que lo saca del caos, de la soledad, del desierto y lo lleva sobre alas de águila, para comenzar de nuevo con esa relación, también le dice, lo primero que tienes que hacer es conocerme. Nuestro punto de partida es que estamos separados, porque somos muy diferentes. Y entonces empieza a hablar del carácter de Dios. Si usted se quiere relacionar conmigo y restablecer las relaciones, es de acuerdo a lo que Él es. Y lo expresa a través de los mandamientos. Aquí también hay una ayuda muy grande que nos dio Jesús, eh, allí, en el que nos acuerda en Mateo, cuando los fariseos le preguntan a él, ahí en Mateo 22,
36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús nos da dos pasajes también del Antiguo Testamento, uno en Deuteronomio y otro en Levítico, para resumir la ley. Dice que el gran mandamiento es lo que está en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo cita Levítico 19:18. Voy a leer la segunda parte de este versículo. Dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, fíjate que el mismo Jesús, citando el Pentateuco con Deuteronomio y Levítico, nos estaba resumiendo la ley. La ley que es el mostrar el carácter de Dios, que es la base para relacionarnos con Él. Cuando les dijo inicialmente que tienen que guardar el pacto, escuchar su voz y guardar el pacto, el contenido del pacto es esta ley, que en hebreo es la Torá. Ellos tenían que cumplirla, pero más que ley, es una instrucción que nos enseña el carácter de Dios, que es la base de nuestra relación con Dios. Entonces, más que normas, es cómo tenemos que vivir de acuerdo al carácter de Dios. Busquemos los principios en cada uno de estos mandamientos para lograr comprender cómo nos relacionamos con Dios. Y con la ayuda que les decía que nos dio Jesús aquí, fíjate que entre los 10 mandamientos nos lo resume en dos mandamientos y el centro es el amor. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Entonces es el amor, pero no el amor con el cual nosotros nos relacionamos hoy en día, que es un amor interesado. Yo te quiero, pero tú tienes que hacer esto por mí. O me voy a casar y ¿qué me puedes ofrecer tú para mi matrimonio? No, no es ese tipo de amor de lleno de interés y qué puedo lograr para mí. Es todo lo contrario. El amor de Dios es ese amor desinteresado, donde el bienestar y las principales cosas importantes para Él son las cosas importantes para el otro, no las propias. Su interés está en los intereses de los demás. Y fíjate que Dios lo muestra en ese afán de buscarnos para Él estar con nosotros. Entonces está mostrando su amor porque Él busca el bienestar nuestro, no tanto el de Él. Y por eso Dios hizo un sacrificio que es el que vamos a explicar mucho en otro video, pero Él se dio a sí mismo por nosotros. Y esa es la expresión de amor. Entonces, ¿qué está diciendo? Mi carácter se basa es en el amor, colocando el interés en el otro. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Tu primer interés debe ser los intereses de Dios. Y ese es el carácter de Dios, para establecer esa relación y que Él pueda estar con nosotros. Cuando tú buscas los intereses de Dios, no los tuyos, que es todo lo contrario a lo que nos enseña la sociedad hoy en día. Tú eres una persona muy importante, tú eres el individuo importante, entonces debes sobresalir y todo el mundo debe girar alrededor tuyo. Eso no es la realidad, ¿no? Dios nos dice, si te quieres relacionar conmigo, tienes que estar de acuerdo a mi carácter y me tienes que amar sobre todas las cosas. Y no solo eso, tienes que amar a tu prójimo, al otro, como a ti mismo. Entonces algo que nos está diciendo que es el carácter de Dios, siempre antepone al otro a Él mismo. Él antepone en nuestros intereses a los de Él. Y por eso hace un gran esfuerzo por nosotros para el estar con nosotros y que podamos volver a gozar con nuestro diseño original. Respirar realmente el medio ambiente que Él creó para nosotros. Y Él hace todo lo posible. Entonces, ¿cómo podemos establecer la relación con Dios? Buscando su carácter y reflejar su carácter. Y el centro de su carácter es el amor. Buscando primero los intereses de Dios, segundo, buscando el interés de los demás y por último los nuestros. Primero están los intereses de Dios y los demás. Entonces ahí comienza la relación. Él nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, así como sacó a Israel de Egipto con la última plaga que fue en la época de la Pascua.
con la sangre del cordero, los liberó, pero entonces ahora le está diciendo qué condiciones nos podemos relacionar, cómo podemos tener una relación. Y se empieza a revelar cómo es Dios y muestra su carácter. Así como lo hizo con la creación, así también lo hace aquí con esta nueva creación a través de su pueblo Israel. Tenemos que relacionarlos en los términos de mi carácter, es lo que está diciendo. Y la base del carácter de Dios es el amor. Entonces, es muy interesante esto. Dios lo liberó y lo llevó a él para relacionarse con él, pero tiene que ser en la base del carácter de Dios. Entonces, ¿cómo puede una humanidad pecadora, muerta en delitos y pecados, acercarse y convivir con un Dios santo, con estas características que encontramos en él de acuerdo a su carácter? ¿Cómo lo logramos? Hay también algo hermoso hace Dios en Éxodo, que después de dar la ley, en el capítulo 24 de Éxodo es cuando se lleva a cabo el rito, digamos, y se lleva a cabo el pacto, donde el pueblo se compromete a cumplir la ley. Pero ¿cómo se puede relacionar? ¿Cómo se puede otra vez que venga Dios y habite en medio de su pueblo? Entonces, el Señor también le da la solución y lo encontramos ahí en el mismo libro de Éxodo 25:2. Dice, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y más adelante, los versículos 8 y 9, y que hagan un santuario para mí, un lugar sagrado separado para mí, para que yo habite entre ellos. ¿Y que eso nos suena con estas palabras? Dios con nosotros. En este caso, está hablando de Israel. Sepárame un espacio para que yo habite entre ellos. Y fíjate que es para restablecer esa relación otra vez con el pueblo, en este caso Israel, que yo digo que es la parte didáctica para que comprenda toda la humanidad. Y, y lo hace allí. Pues sepárenme, denme una ofrenda y van a construir ese santuario para que yo habite entre ellos, Dios con ellos, Dios con nosotros. Y sigue en el versículo 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y fíjate que no lo deja a la elección del hombre cómo lo voy a hacer. Es de acuerdo al diseño que da Dios. Y aquí lo llama tabernáculo, que es lo mismo de tienda. Más adelante lo relacionan con la enramada, con unas casas hechas de ramas, o una tienda, donde Dios va a morar, va a vivir, va a habitar allí con el pueblo. Entonces, fíjate que desde aquí ya vemos la importancia de lo que se iba a cumplir, que se dio ese anuncio a José, Dios con nosotros. Es lo que está diciendo aquí, háganme un santuario, háganme un tabernáculo, donde yo voy a morar. Allí en este tabernáculo iba a estar la presencia de Dios en medio de su pueblo, estaría con su pueblo. Ya cada una de sus partes de las áreas que tiene este tabernáculo, con el mobiliario que va a tener, tenía una implicación bastante importante con toda una simbología de otro escenario que veremos más adelante y que realmente si entráramos allí sería mucho más tiempo para llevar a cabo esta explicación. Pero me voy a centrar en un objeto específico, teniendo en cuenta que el área donde estaba el tabernáculo había un atrio, luego del atrio venía propiamente la tienda reunión, la verdadera tienda, y esa tienda se dividía en dos secciones. La primera era el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes a hacer sus servicios, los sacerdotes en general, pero en la segunda parte de la tienda está el lugar santísimo. Ese lugar santísimo no podían entrar, solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote y en unas condiciones muy especiales. ¿Qué se encontraba allí? Entonces quiero hacer énfasis en la parte del mobiliario que se encontraba en este lugar santísimo y vamos a ver por qué quiero hacer énfasis en este lugar. Entonces miremos ahí mismo en Éxodo 25, en el versículo 10.
Dice, harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y la altura de 1 codo y medio. Y pondrás el propiciatorio, ya pasando al versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el versículo 22, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces, esta arca es la que estaba en el lugar santísimo. Y lo que nos dice aquí, esa arca con el propiciatorio era el punto de encuentro de Dios con el hombre, en este caso Moisés. Entonces, en lo más de adentro de ese tabernáculo donde iba a morar Dios, realmente estaba en el lugar santísimo dentro de la tienda. Y el lugar de encuentro del hombre con Dios era allí en el arca de la alianza que llamamos, con el propiciatorio encima. El propiciatorio era una plancha de oro que se colocaba adentro y allí se vertía la sangre del cordero anual para el perdón de los pecados. Entonces allí donde había perdón, donde se aceptaba la ofrenda y se cubría los pecados del hombre, es donde se puede relacionar y estar Dios con el hombre, ese Dios santo con un hombre pecador, cubriendo su pecado. Era el lugar donde se podían encontrar y relacionar. Allí es donde se puede decir que estaba Dios con los hombres. Acordémonos de esto, ¿no? Allí donde está la ofrenda, donde se cubre el pecado, es donde se puede relacionar Dios con los hombres. Y esto tiene que ver con el anuncio que se dio a José, que venía Jesús, que perdonaría los pecados de su pueblo, ¿se acuerdan leyendo ya en Mateo? Y que era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, a través de Jesús se iba a cubrir también los pecados, para estar Dios con nosotros. Por eso también digo que todo esto que está mostrando y cómo se restablece la relación con Dios, que lo hizo como una nueva creación con el pueblo de Israel, era la forma didáctica de enseñarnos de una forma física, material, algo que podamos tocar y ser sensibles para lograr entender la obra que Dios haría posteriormente. Y el lugar de Dios donde puede morar es allí, el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, el punto de encuentro era allí donde era cubierto el pecado. Y allí Dios se puede relacionar con el hombre. Y efectivamente, en Éxodo vemos cómo llevan a cabo esta obra. Y al final del libro de Éxodo, en el capítulo 40, versículos 33 al 35, ya cuando lo han terminado, nos dice qué pasó en ese momento que lo acabaron. Ahí en el versículo 33 dice, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Ya está todo el tabernáculo construido. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Vino la gloria de Dios y llenó todo el tabernáculo. Esta es la famosa Shekinah. La gloria de Dios lo llenó. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Este era el lugar de encuentro donde él iba a morar en medio de su pueblo. Vino a la presencia para estar Dios con nosotros, pero tenía que darse ese lugar donde el pecado del hombre tenía que ser cubierto para que Dios pudiera estar con el hombre. En los siguientes libros, después de Éxodo, en Levíticos nos narra todo el proceso y cómo constituye a los sacerdotes y qué ritos tenían que llevar a cabo ellos ahí en el tabernáculo para servir y poderse acercar a ese Dios. En la Pascua, con la sangre del cordero, nos habilitaba para acercarnos a Dios. Pero en ese diario vivir iban a seguir cometiendo pecados y cosas que desagradaban a Dios, porque era un pueblo pecador. Entonces tenían que cumplir todos los ritos, con sacrificios y todas las ceremonias que tenían que llevar a cabo allí en el tabernáculo, para poder convivir con ese Dios.
Entonces él estipula ahí en Levítico todas esas leyes sacerdotales y cómo deben ser los sacerdotes y los ritos para que el pueblo se mantuviera agradando a Dios y a la vez limpiando su pecado que podía tener y así poder convivir. Y todo esto viene a ser la señal y la parte didáctica que digo, que luego lo logramos comprender cuando llega la realidad en un episodio posterior que vamos a ver. Pero esta es la enseñanza. Hay un tabernáculo, una morada para Dios en medio de los hombres, pero tenía que cumplir ciertos requisitos de acuerdo al carácter de Dios. Igual que pasó en el Edén. Pero no solo eso, después en Números, en el libro de Números, llega y organiza a todo el pueblo alrededor del tabernáculo. Entonces siempre el centro del pueblo y cuando marchaban también, el centro de la marcha era cada uno de los elementos y el mobiliario del tabernáculo. Entonces les enseña también que el centro de su vida para caminar en orden era alrededor de la presencia de Dios, donde se encontraba la presencia de Dios. Y eso le enseña en Números para depender y que el centro de su vida fuera Dios, para estar Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Entonces, este es el segundo escenario, cómo Dios vuelve a ser como una nueva creación a través de su pueblo que estaba en caos, en soledad, en desierto, lo lleva en alas de águila a él, lo acerca y establece a través de la revelación la forma de relacionarse, que es a través de cumplir y andar de acuerdo al carácter de Dios, como lo había hecho en Edén, que se había revelado a través de la misma creación que era buena en gran manera y mostraba el bien. Entonces, algo interesante también es cómo termina todo el Pentateuco en el libro de Deuteronomio. Hace algo parecido con lo que estableció en el Génesis, en el huerto del Edén. Miremos Deuteronomio 30, versículos 15 al 18. Dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Acordémonos del árbol, que era el conocimiento del bien y del mal. Y sigamos, en el versículo 16 de Deuteronomio. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Amar al Señor tu Dios, o sea, de acuerdo al carácter del Señor. Andar en sus caminos, amar al Señor, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo declaro hoy que ciertamente pereceréis. Fíjate que los términos son muy parecidos a lo que dijo Dios en Edén. El día que comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué era comer del árbol? Probar el mal. Y aquí dice cuando sigas a otros dioses, si te postras ante otros dioses. Por eso Dios, al sacar al pueblo de Israel de Egipto, juzgó a todos los dioses, porque todos estos dioses eran contrarios al único Dios y verdadero Dios, al bien, a la vida. Entonces aquí es donde Dios, igual que lo hizo en Edén, lo vuelve a hacer con la nueva creación a través de su pueblo. Les pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Escojan. Eso fue lo mismo que le dijo Dios a Adán cuando le dijo que no comiera el árbol. Porque ¿cuál iba a ser la consecuencia? El día que coma, que prueben el mal, van a morir. Y es lo que dice aquí también. Yo declaro hoy que ciertamente pereceréis. Entonces, el primer escenario es el original con un solo mandamiento. No coman de este árbol. No prueben el mal. Y ahí ha mostrado el carácter de Dios a través de la creación, que era buena en gran manera. Esto es lo mejor. Pero ya una vez probado el mal, estamos alejados de Dios. Y entonces Dios se revela y les muestra otra vez a través de mandamientos
qué es lo bueno, que es de acuerdo al carácter de Dios, y los lleva delante de Él. Y dice, yo voy a morar en medio de ustedes en este tabernáculo, pero tiene que ser cubierto el pecado, porque mi carácter no puede ver el pecado. Entonces, el mismo parámetro es mi carácter. Entonces ahora lo coloco delante de ustedes. Escojan. ¿Me van a seguir a mí? ¿Van a seguir el bien? ¿Van a seguir la vida? ¿O quieren seguir lejos de Dios? ¿Seguir el mal? Y eso es escoger la muerte. Entonces fíjate que algo muy importante para que Dios esté con su pueblo es de acuerdo al carácter del mismo. Él no puede vivir fuera de ese ambiente. Como decíamos en Edén, nosotros fuimos diseñados para respirar a Dios, para el medio ambiente que tenemos en Dios. Nosotros no fuimos diseñados para vivir lejos de Él, pero estamos muertos. Y Dios nos invita a que regresemos. A través de su pueblo de Israel, mostró lo que era bueno, de acuerdo a su carácter. Y antes de pasar y conquistar la tierra y antes de morir, Moisés le dice, les he puesto delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Ustedes pueden escoger la misma escogencia que le puso Dios a Adán y a Eva. Desafortunadamente Adán y Eva escogieron conocer el mal. Pero aquí da otra oportunidad, una nueva creación para restablecer esa relación con Dios. Pero tenemos que partir del conocimiento de quién es Dios, de conocer su carácter. Por eso hoy podemos preguntarnos nosotros, ¿conocemos a Dios? Así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Con respecto a Dios, ¿cierto? También tenemos que conocerlo a Él, cómo es su carácter, para poder decir nosotros dónde estamos con respecto a Dios, dónde nos encontramos con respecto al carácter de Dios. Cualquier cosa que hagamos, que vivamos, que andemos, que sea contraria al carácter de Dios, es muerte. Y Dios no puede estar con nosotros. Entonces, fíjate la oportunidad y la enseñanza grandísima que Dios dio al llamar a su pueblo y hacer toda esta obra a través del pueblo de Israel. Fue toda una obra didáctica para que la humanidad comprendiera cómo es la única manera para que Dios esté con su pueblo. Entonces, hoy te invito a que te acerques a las escrituras. Más que conocer la ley, es conocer a Dios a través de su palabra, para que conozcas el carácter de Dios y sepas dónde estás de acuerdo al carácter de Dios. Y al comprender dónde estás, puedas buscar la forma para reconciliarte con Él y que Dios pueda estar con nosotros. Nos lo muestra aquí con la nueva creación y tenemos que recuperar esa relación con Dios, porque el hombre no fue diseñado para vivir lejos de Dios. Es de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, te dejo esta pregunta hoy. ¿Conoces a Dios? ¿El carácter de Dios que Él revela también a través de su palabra? Primero se reveló a través de la creación, pero no quedó allí. Él nos busca en su amor, en su carácter, y se describe a sí mismo a través de la palabra. Busca en la palabra y conoce a Dios, que es la forma de empezar a reconciliarnos con Él y poder vivir de acuerdo a cómo hemos sido diseñados. El próximo lunes subiré el video también, el tercer escenario, para que vayamos comprendiendo realmente cuál es el camino para que Dios esté con nosotros.